Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar junto a nosotros en una nueva edición de Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de astronomía y en lo particular en un tema que a mí me fascina mucho, que son los eclipses. De hecho, dentro de algunos días más vamos a estar presenciando un nuevo evento de estas características en cercanías de nuestro país. Pero para eso vamos a tomar contacto ahora junto a Bernardita Rip. Ella es investigadora del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías CATA y es licenciada en Astronomía y Física de la Universidad de Chile. Bernardita, muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias, Cristian, por invitarme. Primero que todo, Bernardita, ¿qué es lo que vamos a ver dentro de los próximos días en nuestro país? Sabemos que, bueno, tenemos el recuerdo fresco de la trilogía de eclipses, pero al parecer esto es algo distinto. Si nos pudieras dar ese detalle. Sí, bueno, tal y como dices, llevamos una trilogía. Ha sido muy bonito estos últimos 3 años porque hemos tenido eclipses solares, en particular totales, que es cuando tenemos a la Luna y detrás de esta está el Sol. Entonces se genera esta especie como de evento astronómico donde se alinean los planetas, o sea, la Tierra, la Luna y el Sol, y la sombra se proyecta, cae sobre la Tierra y justo ha caído en el territorio nacional, en distintas partes, incluso en la Antártica, como fue el eclipse de diciembre del año pasado, y ahora nos vamos a encontrar con otro eclipse. Esta vez va a ser un eclipse parcial, es decir, que no vamos a ver la sombra, esta tan sombra marcada que llamamos la umbra, sino que vamos a ver la penumbra. Se generan dos tipos de sombra cuando tenemos un eclipse, y en particular vamos a tener uno parcial. Entonces, más o menos, por ejemplo, desde Santiago, vamos a tener un 44% de cobertura, lo que no quita que no va a ser una experiencia interesante, porque vemos los efectos en la Tierra de estos fenómenos y, como dices tú, hemos sido muy, pero muy privilegiados por tener esta seguidilla de eclipses. Claro, en ese estricto rigor no sería similar a lo que ocurrió en el eclipse del norte, muy recordado por lo demás, posteriormente la Araucanía y finalmente el que ocurrió en la Antártica. En este caso en específico, Bernardita, ¿sería la misma zona, la zona austral de Chile y también parte de la Patagonia Argentina, la que podría tener eventualmente alguna visibilidad de este fenómeno? Mira, la mejor visibilidad se daría en el estrecho Magallanes. Entonces, si alguien está ahí en un barco a la hora del atardecer, a eso de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, va a poder verlo de mucho mejor manera. Pero si hablamos ya de territorio como continental, el mejor lugar sería más o menos Ushuaia, Punta Arenas, mientras más al sur en Sudamérica, en particular entre Chile y Argentina, mejor se va a ver. El porcentaje igual tampoco va a ser tan alto, va a ser como un 52% en esa zona, lo que no quita que no se vayan a ver los efectos. Por ejemplo, baja la temperatura porque estamos teniendo la mitad de fotones, que son las partículas de luz que nos llegan desde el Sol, lo que, por ejemplo, genera que las sombras sean menos fuertes. Uno ve todo un poquito más como menos duro, por decirlo. Es un fenómeno bien interesante también. Los animales reaccionan frente a eso y bueno, estamos siendo muy privilegiados, como dije anteriormente, de tener tanto seguido. Es una coincidencia. Claro, totalmente, porque si los tomáramos considerando esta trilogía que ocurrió hace 2019, 2020, 2021, sumaríamos este cuarto que también sería visible en teoría o en algún aspecto en nuestro país. Ahora, bueno, el eclipse, bien digo, del 4 de diciembre del año pasado fue considerado como el eclipse de los científicos. Este que va a ocurrir podría también tener el mismo ribete. ¿Qué es lo que podemos estudiar y obtener en términos académicos? Este no va a tener tanto efecto en la comunidad científica porque en general nosotros buscamos eclipses totales. Yo dije que era parcial porque la Luna va a tapar parcialmente al Sol. ¿Y por qué nos interesan los totales? Porque cuando se genera esto, bueno, tenemos la suerte de que la Luna tiene el mismo tamaño aparente en el cielo que el Sol. Entonces, al taparlo, nosotros alcanzamos a ver la corona solar de forma excelente. Y ahí es cuando nosotros generamos los estudios y apreciamos, por ejemplo, las condiciones en las que se encuentra el campo magnético del Sol, que se manifiesta en la corona. Vemos estas llamaradas solares.
Y obviamente podemos monitorear la actividad del Sol, que es muy importante, porque nosotros dependemos mucho del Sol, no solamente por la luz que irradia, sino que también porque su campo magnético afecta lo que ocurre en la Tierra directamente. Nosotros, de hecho, las grandes auroras boreales en el hemisferio norte, las meridionales, que se verían en la Antártica principalmente, son producto de la actividad del campo magnético del Sol, o los vientos solares realmente que se emiten y que llegan a la Tierra, interactúan con nuestro campo magnético, y eso, en caso de haber una muy fuerte, podríamos tener interferencia, por ejemplo, en los sistemas de comunicación. Entonces es muy importante también monitorear a nuestra estrella, que es el Sol, para saber los efectos que podría tener en la Tierra. Sí, de hecho, la posibilidad de que tengamos un eclipse solar total, que es como lo veníamos viendo hace algún tiempo en nuestro país, ¿podrían ser, Bernardita, dentro del 2030, 2040, por ahí? Vamos a tener antes, si no me equivoco, el 2023 un eclipse no total, ojo, vamos a tener uno anular. ¿Y por qué hago esa diferencia? El total es cuando justo la luna tapa el sol y se genera entonces la totalidad, como le llamamos. Pero las órbitas en nuestro sistema solar tienden a no ser exactamente circulares, tienden a ser elípticas, entonces hay veces que tenemos a los objetos celestes más cerca o más lejos. La luna puede estar más cerca o más lejos, y si está más cerca la vemos más grande, si está más lejos la vemos más pequeña. Entonces cuando está más lejos y se genera un eclipse, no vamos a alcanzar a tapar el sol completamente, y eso se llamaría un eclipse anular. Eso también lo podemos observar, y no nos permiten estudiar tal vez la corona solar con tanta con la calidad que nos lo permitiría un eclipse total. Sin embargo, quiero mencionar, y esto siempre es muy interesante, es un dato que la gente de repente deja de lado, es que cada vez que hay un eclipse solar, 2 semanas, ya sea antes o después, vamos a tener siempre un eclipse lunar. Y esto es porque, como se genera la alineación, por un minuto, claro, está la luna, digo, el Sol, la luna y la Tierra, pero recuerden que el ciclo lunar dura 28 días, entonces 2 semanas después, 14 días después, vamos a tener a la luna tras la Tierra, entonces vamos a tener un eclipse lunar, y eso se va a generar en la noche del 15 al 16 de mayo. Esto va a ser espectacular, porque vamos a ver con toda la... vamos a tener un muy gran espectáculo. Va a empezar a las 11:30 de la noche aproximadamente la totalidad del eclipse lunar, y eso va a durar hasta ya, si no me equivoco, las 1 de la mañana, o sea, vamos a tener unas 2 horas para poder observarlo perfectamente, claro, o más incluso. Mientras que, claro, el eclipse que vamos a tener en unos días más, este 30 de abril, el mayor problema va a ser que va a ocurrir cerca del horizonte, a eso del atardecer, por ejemplo, la totalidad, el máximo de la totalidad se genera, claro. O sea, perdón, no totalidad, pero el máximo del eclipse en realidad se genera a eso de las 6:30 de la tarde, y viene en el horizonte. Entonces, si alguien lo quiere ver, lo ideal es que también suba tal vez a un cerro, o que vaya a la azotea de un edificio, o si apunta bien hacia donde se está poniendo el sol, va a poder ver mucho mejor, obviamente siempre teniendo resguardo de ocupar lentes certificados, porque sabemos que mirar al sol no es algo, claro, bueno para nosotros. En ese sentido, Bernardita, bueno, evidentemente la comunidad fanática de estos temas va a estar muy pendientes de lograr capturar alguna imagen. Ahora, y ya para ir finalizando, no puedo dejar de preguntarte, sabemos que en la Tierra, dentro del Sistema Solar, es el único lugar donde logramos tener esta hermosa postal, pero en Marte también ahora, gracias a la tecnología entregada por Perseverance, el rover que está allí, hemos tenido una imagen, Bernie, sencillamente de otro planeta. ¿Qué ocurrió? Literal. Bueno, para dar una idea más general, tenemos este laboratorio andante que es la rover Perseverance, y que, si no me equivoco, tiene 8 cámaras y varios experimentos dentro de sí. Y hace poco captó, entonces, hace una hora la NASA informó que captó un eclipse también, pero son muy distintos los eclipses allá, porque primero hay 2 lunas, está Phobos y Deimos, y estas giran a una velocidad mucho mayor que lo hace la Tierra, que la Luna lo hace con respecto a la Tierra. Entonces, en unas horas tú puedes tener perfectamente un eclipse allá. Y no son totales como se genera, bueno, aquí tenemos la imagen, de hecho, no son totales porque el tamaño aparente no es el mismo. Claramente, todos si vemos son mucho menores que el Sol. El tema es que están más cerca, entonces las vemos de un tamaño mayor. Y ahí, como pueden ver, se generó entonces este tránsito, podríamos decir, que es un eclipse, claramente, pero
nosotros somos muy privilegiados en la Tierra porque realmente tenemos esta coincidencia cósmica de que el tamaño es el mismo. Pero es mucho más común ver un eclipse en Marte, porque como dije, son 2 lunas, entonces tienes ya el doble de posibilidades. Y además, si no me equivoco, las lunas se demoran en dar una vuelta, no me acuerdo si Fobos era 8 horas y Deimos como 11, entonces incluso en una misma noche podría ser que en la noche marciana uno vea 2 veces a la luna, o sea, la luna ponerse por un lado y salir por el otro. Entonces, claro, es una linda postal de todas maneras, pero creo que a nivel cósmico es más interesante verlo desde la Tierra porque, como dije, tenemos un espectáculo muy interesante y es que el tamaño aparente es el mismo cuando, bueno, calza que hay un eclipse total. Cuando ya dije es anular, no, pero de todas maneras es bien interesante ver este fenómeno. Sin duda, Bernardita, y bueno, esa imagen nos queda claro sobre lo privilegiado que somos aquí en la Tierra de poder observar este tipo de eventos, porque en Marte, como vemos, es muy distinto. Te queremos agradecer muchísimo, Bernie, por estar junto a nosotros y haber participado acá en Entrevistas CNN. No, muchas gracias y feliz de poder compartir con usted la información que hay del universo. Gracias, Bernie, que esté muy bien. Un abrazo. De esta forma y con este interesante tema, recuerden, eclipse solar parcial dentro de algunos días podrá ser visible en parte de nuestro territorio, así que los fanáticos del espacio estarán muy atentos a esta información. Nosotros nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad con más contenido a través de la pantalla de CNN Chile.